La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Para comienzos del sexto siglo a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia derrocó a la nación de Judá y llevó cautivos a miles de Jerusalén y de los territorios adyacentes. Virtualmente todos los cautivos continúan siendo anónimos hasta el día de hoy, pero entre ellos 4 jóvenes judíos se destacan de la multitud. Los conocemos por nombre hasta el día de hoy, unos 2600 años después. ¿Quién hubiese pensado que cada uno de ellos, sin dudas menores de edad en ese momento, llegarían a tener una distinguida posición en el gobierno de uno de los mayores imperios de aquel tiempo? Uno de ellos eventualmente sería puesto sobre toda la provincia de Babilonia, y años después, cuando los medos y los persas derrocaran a Babilonia, este hombre nuevamente sería puesto en una alta posición bajo Darío y Ciro. ¿Cómo pueden los esclavos cautivos llegar a tan alta prominencia? ¿Qué era lo que hacía que estos 4 jóvenes se destacaran? ¿Qué tenían ellos que tan pocos tienen hoy? ¿Y qué los separaba de todos los que los rodeaban? Los tiranos pueden ser nombrados en abundancia, y muchos débiles pueden ser encontrados en posiciones de liderazgo. ¿Dónde encontramos fuertes pero benevolentes individuos con capacidades de liderazgo? ¿Ha notado que los que llegan al gobierno, ya sean ricos o pobres, pareciera que siempre terminan económicamente beneficiados? En vez de servir al público, muchos de estos servidores terminan siendo ellos servidos por el público. El liderazgo no está restringido al gobierno. Los líderes pueden ser encontrados en los trabajos, en los barrios y hasta en nuestras propias casas. Los líderes pueden ser encontrados casi en todo lugar. En cierto sentido, todos somos líderes. Así que la pregunta verdadera sería, ¿qué clase de líder es usted? ¿Y cómo puede llegar a mejorar? En el programa de hoy, voy a explicar qué tenían estos 4 judíos cautivos que usted debería tener si quisiera ser un líder verdaderamente exitoso. Veremos 3 características que ellos poseían, que usted también puede tener, y debería tener si realmente desea sobresalir de la multitud. Acompáñenos. Una calurosa bienvenida a todos desde el Mundo de Mañana y de la Iglesia del Dios Viviente, patrocinador del Mundo de Mañana. Y una bienvenida especial para todos aquellos de ustedes que nos escuchan por primera vez. En el programa de hoy, veremos 3 características que llevaron a 4 judíos cautivos a la prominencia en el gran imperio caldeo. Veremos qué fue lo que los llevó a llamar la atención de aquellos en altas esferas, y cómo fue que sobresalían de las multitudes. Pero primero veamos el tema del liderazgo en general. ¿Quién puede calificar para ser considerado un líder? Todos los que nos escuchan en el programa de hoy no solo podrán ser líderes, sino que deberían serlo. En muchas culturas, el marido es considerado el líder de su casa. Por supuesto, los que son padres son responsables de ser líderes y dar dirección a sus hijos. Y este rol increíblemente importante como padres jamás debe ser minimizado. Quizás usted esté en una posición de liderazgo, donde trabaja o va a la escuela, pero no necesita una posición o título para ser un gran líder. En realidad, todos somos líderes, sin importar dónde nos encontramos en la vida. Incluso en la muerte podemos liderar dejando un ejemplo de dignidad y valentía, porque en gran parte, el liderazgo comprende el ejemplo que dejamos para los demás. Durante varios años fui director del campamento de verano de los jóvenes, y en la orientación que se le daba al personal, antes de comenzar el campamento, yo le hacía saber al personal que cada uno de ellos sería un ejemplo para los jóvenes. La única cuestión sería, ¿qué clase de ejemplo serían? ¿Serían un ejemplo que podrían seguir los demás? ¿O serían un ejemplo pobre que llevaría a los jóvenes a hacer lo que no corresponde?
decidirían los jóvenes adoptar ese mejor camino de vida que les enseñábamos. O a causa de algún ejemplo pobre, rechazarían el ejemplo que queríamos inculcarles. Y entonces los invitaba diciendo, le guste o no le guste, usted será un ejemplo. Muchos libros han sido escritos acerca del liderazgo, pero la mayoría erraron enfocándose en el cómo hacer, ignorando las importantes claves, las características que automáticamente producen buenos líderes. Daniel, Ananías, Misael y Azarías tenían estas características claves. Así que comencemos viéndolas. La característica clave número 1 es: los líderes exitosos tienen principios fundamentales. Los verdaderos líderes no son inestables, no cambian de opinión para ganar concursos de popularidad. Saben lo que creen y por qué. Hoy tenemos muchos políticos buscando ser populares y muy pocos líderes con grandeza. Para ellos, el comprometer sus principios no es un obstáculo. Pero en el libro de Daniel nos encontramos con 4 jóvenes que no buscaban popularidad ni ser políticos. Después de ser llevados a Babilonia, se encontraron a sí mismos siendo candidatos de altas posiciones en el gobierno caldeo. Fueron elegidos porque tenían cualidades que identificaban que eran jóvenes de buena reputación y alto potencial. Es evidente por el criterio con el que fueron seleccionados, declarado en uno de los libros bíblicos que lleva el nombre de uno de ellos, que eran talentosos y trabajadores. Daniel capítulo 1. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Confucio hubiese estado complacido, y es muy malentendido en el mundo occidental. Muchos piensan de él como de una figura religiosa, cuando en realidad fue un filósofo y oficial de gobierno, quien creía que a la gente se le debe proporcionar una posición como resultado de sus cualificaciones, y no porque conozcan a alguien. Es verdad que Daniel y sus 3 amigos pueden haber sido de familias nobles, pero fueron elegidos por mucho más que eso, y todavía debieron probarse a sí mismos. El rey Nabucodonosor pidió alimentos especiales para todos los jóvenes cautivos que fueron elegidos para ser entrenados. Pero estas delicias reales violaban algunas restricciones alimentarias que observaban estos jóvenes. Podían haberse comprometido, como aparentemente hicieron los otros que estaban cautivos, pero en cambio se mantuvieron firmes y demostraron una gran sabiduría en la forma en que encararon el problema. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Notemos que ellos ofrecieron una solución al problema que encaraban. Y lo hicieron con respeto. En otras palabras, querían llevarse bien. Entendieron que estaban bajo autoridad, pero además reconocían una autoridad mayor, el cual es Dios. El jefe de los eunucos aceptó la prueba por un período de 10 días. El resultado: y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. No debemos minimizar este conflicto, de lo que tenían prohibido comer, pero muy pronto se enfrentarían a pruebas mayores. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana.
cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. La característica clave número 1 es: los líderes exitosos poseen principios fundamentales. Esto nos lleva a la característica clave número 2. Los líderes exitosos poseen valentía para vivir por esos valores. Los tres amigos de Daniel son más conocidos por los nombres caldeos: Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Quizás usted los haya oído. Ellos se hicieron conocidos primordialmente por una razón: rehusaron comprometer sus convicciones, aún ante pena de muerte. No solo poseían principios fundamentales, los cuales no comprometían por alguna conveniencia, tenían la valentía de mantener sus convicciones en situaciones que literalmente les costarían la vida. Aquí tenemos cómo sucedió. En el curso del tiempo, Nabucodonosor hizo una gran imagen de unos 30 metros de altura, la levantó en un lugar conveniente y llamó a todos los gobernadores a través del imperio para que acudan a la inauguración. Sadrac, Mesac y Abed-Nego estaban entre ellos. El tercer capítulo de Daniel describe esta escena. Y el pregonero anunciaba en voz alta: «Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo». Esto presentó un serio problema. Sadrac, Mesac y Abed-Nego eran profundos devotos del Dios de la creación, como dice la Biblia. Y lo que les fue pedido contradecía uno de los mandamientos de Dios. El segundo de los 10 mandamientos dados por Dios nos instruye: «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás». Aquí debían elegir: rechazar el mandamiento del rey y ser arrojados a un horno de fuego, la muerte segura, o comprometer el mandamiento de Dios, seguir a la multitud y postrarse ante la imagen. ¿Se comprometerían para vivir o rechazarían el mandamiento del rey para morir si eran denunciados? ¿Obedecerían al rey que podían ver o al Dios que nunca vieron? ¿Quién puede culparlos si racionalizaban que estaba bien desobedecer a Dios porque sus vidas estaban en juego? Seamos honestos con nosotros mismos. La mayoría elegiría la vida antes que la convicción y la obediencia a un Dios nunca visto. ¿Qué haría usted? ¿Considera estúpido o tonto poner su vida en riesgo en lo que la mayoría consideraría un asunto menor o incluso una superstición? Sadrac, Mesac y Abed-Nego decidieron obedecer a Dios más que la vida cuando rechazaron inclinarse ante la imagen sin vida, y provocaron que unos celosos oficiales tomaran nota de esto y lo informaran al rey. Considere lo que debe haber sido para ellos cuando fueron escoltados ante el furioso monarca. Nabucodonosor era la autoridad absoluta y tenía en su mano el poder de vida o muerte de sus súbditos. Solo tenía que dar la orden, y era hecho. No había necesidad de juez o juzgado. Él era el juez, y el juzgado, y el ejecutor. Y estando furioso, Nabucodonosor les explicó cuáles eran las opciones. ¿Estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? ¿Cuántos a través de la historia se sometieron al recibir este ultimátum? No lo sabemos, y la razón por la que no lo sabemos es porque los cobardes y los que se comprometen no son recordados.
Sabemos acerca de Sadrac, Mesac y Abednego, porque no fueron cobardes. No se sometieron al ser presionados. Demostraron una inusual valentía y rehusaron comprometer sus valores fundamentales. Veamos la pronta respuesta al hombre quien sin dudar los sentenció a una horrenda muerte. Daniel capítulo 3, comenzando en el versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Es importante notar que estos hombres no intentaron iniciar una protesta o insurrección contra el rey. La Biblia en ningún momento inculca a la gente a levantarse contra sus gobernantes. Por el contrario, nos es ordenado en la Biblia respetar a aquellos que gobiernan sobre nosotros. La Biblia es abundantemente clara en este punto y nos advierte a no desestimar a aquellos con autoridad. Proverbios 24, versículo 21, nos dice lo siguiente: Teme al Señor, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, o sea, de parte de Dios y del rey, ¿quién lo comprende? Las primeras dos claves para ser líderes exitosos son: los líderes exitosos poseen principios fundamentales, y número 2, los líderes exitosos poseen valentía para vivir por esos valores. Pero el verdadero éxito necesita una tercera clave críticamente importante, la cual es que los líderes exitosos poseen amor y verdad. Los hombres y mujeres concebidos como grandes líderes fallan en este punto. Sí, son considerados grandes y son reconocidos en nuestros libros de historia, pero ¿fueron realmente grandes o solo fueron memorables? ¿Qué buena obra dejaron para la posteridad? ¿Cuál fue su legado? ¿Estaban interesados en mejorar la vida de los ciudadanos? ¿O estaban interesados en su propio egocentrismo y qué tan grandes serían? Considere la siguiente lista: Alejandro Magno, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Napoleón Bonaparte, y la lista continúa. Estos trajeron gloria y orgullo temporal a sus naciones. Pero ¿cuál fue el costo? ¿Cuántos jóvenes no lograron sobrevivir para casarse? ¿O sentir el júbilo de ser padres? ¿O mecer a sus nietos sobre sus rodillas? Considere el dolor de los padres llorando a sus hijos, esposas pasando a ser viudas, y niños creciendo sin padre. Considere el estrago que los ejércitos provocaron. ¿Podemos olvidar la ocupación japonesa en China? ¿O la masacre de Nankín? ¿Dónde estaba el amor? La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Jesucristo vino a enseñar un camino mejor. Nos dijo que amáramos incluso a nuestros enemigos. Aquí tenemos lo que instruyó a sus seguidores. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Esto es algo que difícilmente encuentre en un libro de liderazgo. Pero ¿qué bien puede uno hacerle al mundo a menos que lidere para el beneficio de los demás? Cuando los padres son un buen ejemplo para sus hijos, eso es ser un líder exitoso. Cuando él o ella son un mal ejemplo, eso es ser un líder fallido. No tiene sentido que un líder debe liderar para el bien de aquellos que lo siguen. La mayoría de la historia humana es una crónica de líderes fallidos, pero estamos tan engañados que no siempre podemos reconocerlo.
Seguramente hubo excepciones, pero la mayor parte de la historia no es para orgullecerse. El evangelio que Jesús trajo al mundo era un mensaje de un reino próximo, no en el cielo, sino aquí en la tierra. Incluso Él está ahora en el proceso de entrenar líderes para ese reino. No será un reino que aparezca gracias a un líder carismático que se levante para derrocar al sistema presente. Ya hemos tenido demasiados de esos mesías. El reino al que se refiere la Biblia se establecerá como resultado del verdadero Mesías, Jesucristo, retornando a esta tierra con poder y gloria. No es inusual que alguien quiera saber qué recompensa recibirá por hacer su labor. Incluso los discípulos de Jesús querían saber cuál sería el resultado de su labor por haberlo seguido. En una ocasión particular, uno de ellos le preguntó a Jesús por su recompensa. Veamos la pregunta y la respuesta en Mateo capítulo 19, comenzando en el versículo 27. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si Pedro hizo esta pregunta, ¿no deberíamos nosotros? ¿Qué hay para aquellos de nosotros que decidimos seguir a Jesucristo y dedicarle la vida a Dios? ¿Qué hay de usted? ¿No quisiera saber? ¿Es nuestra recompensa solo morirnos e irnos al cielo, sin nada que hacer durante el resto de la eternidad? ¿Nos creó Dios para luego otorgarnos un viaje celestial de LSD? ¿Nos revela la Biblia cuál será nuestra recompensa? Y si es así, ¿qué será? La parábola de las minas nos dice lo siguiente en Lucas capítulo 19, comenzando en el versículo 12. Dijo pues: Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas o unidades de dinero, y les dijo: Negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. El hombre noble es Jesucristo, y el país lejano es el cielo donde él estuvo desde su resurrección de la muerte. Los siervos son sus seguidores, y los conciudadanos son el resto del mundo, que lo han rechazado a él y a su mensaje. Leamos a continuación. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Pero no se detuvo ahí. Continuó explicando que el hombre que su mina ganó 5 minas, tendría autoridad sobre 5 ciudades. ¿Es esto algo que debemos ignorar o espiritualizar? Cuando vemos todas las escrituras juntas, vemos un patrón de liderazgo en el futuro. Refiriéndose al rey David, quien estuvo muerto prácticamente por 3000 años, nos dice que será resucitado a la vida y gobernará sobre las 12 tribus de Israel. Aquí está en Jeremías capítulo 30, versículo 9. Sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Notemos que habla de David, a quien yo les levantaré, dice. Algunos querrán decir que aquí se está refiriendo a Cristo, pero el rol de David aquí es reinar sobre todo Israel. Esto queda confirmado en Ezequiel 34 y 37. Pero el rol de Cristo es mucho mayor, como dice Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y su nombre uno. El patrón queda en claro. Jesucristo retornará para regir sobre toda la tierra. El rey David regirá sobre las 12 tribus de Israel. Los discípulos de Cristo
regirán cada uno sobre una de las 12 tribus. Y nosotros, si somos fieles a Cristo, gobernaremos sobre ciudades, cuya cantidad depende en qué clase de carácter y qué habilidad de liderazgo obtengamos durante esta vida. Esto es confirmado en el Cántico de los Santos, en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Solo aquellos que desarrollen la misma clase de habilidades en liderazgo que las de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego serán dignos de reinar en el reino de Cristo que se avecina. Por supuesto, Jesucristo nos dejó el máximo ejemplo de liderazgo. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Como hemos visto hoy, Dios nos está llamando a todos para aprender una clase de liderazgo muy distinta. Ante los ojos de Dios, los líderes exitosos poseen principios fundamentales, valentía para vivir por esos valores, y amor y verdad. Estas cualidades son también cualidades fundamentales del reino de Dios que se avecina. Aquellos a quienes se le entreguen posiciones prominentes en el reino serán aquellos que exhiban estas claves para un liderazgo exitoso. Si quisiera saber más acerca del reino que se avecina, el núcleo del Evangelio enseñado por Jesucristo, visítenos en el sitio web elmundodemañana.org y pida o baje el folleto ¿Conoce usted el verdadero Evangelio? Ahí descubrirá las verdaderas buenas nuevas que Jesús nos trajo y aprenderá el apasionante futuro que Dios ha planeado para la humanidad. ¿Y por qué es que los verdaderos sirvientes de Dios como Daniel y sus 3 amigos estaban dispuestos a entregar sus vidas? Asegúrese de regresar la próxima semana, a la misma hora, para entender la razón detrás de las noticias de hoy y las buenas nuevas del mundo de mañana. Hasta la próxima, queridos amigos. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente,